Hola, ¿qué tal? Soy Alejandra Merhaba. Estoy grabando este video sobre la serie turca Abby, en este caso sobre el lanzamiento que se hizo hace 2 días del segundo tráiler de la serie. Voy a comentar sobre este tráiler, también un poco más sobre la historia y sobre los personajes principales. Gracias por ver este video. Bueno, sobre el tráiler voy a comentar que me gustó muchísimo. Ya habíamos visto esa escena que lanzaron la semana anterior, que creo que había dejado gusto a poco. La escena era muy linda, muy emotiva, pero quedó rara en lo que sería lo que todos esperamos como un tráiler de una serie. Ya esto sí fue un tráiler verdaderamente de la serie, con mucha acción, muchas escenas, también de alguna escena sensible, de algunas miradas, de algunas imágenes que brindaron también una idea de que hay secretos ocultos, de rivalidades. Ya se presentó un poco todo eso y un poco el perfil de los personajes. El personaje principal masculino, el actor Kenan Misaolu, hace de Doğan Hanjiolu, que es un cirujano exitoso que vive en la zona del Egeo, está distanciado de su familia, trabaja y vive allí, en un lugar paradisíaco que ya mostraron. Luego la tenemos a ella, a Afra Saracholu, que hace de Chala Onju. Es una abogada que evidentemente, aparentemente tiene casos de gente común, por lo menos al principio de la serie. Con respecto a los nombres se escriben y se pronuncian distinto. La G con el cuernito, como la llamo yo, que en realidad ellos la llaman los turcos la G suave, no se pronuncia y se estira el sonido de la vocal anterior, así que el nombre de él es Doğan, así se pronuncia. En el caso de ella, además de la G con el cuernito, tenemos la C cedilia que se pronuncia ch, así que es Chala, así que es Doğan y Chala. Doğan, Hanjolu y Chala Eunju. Esos son los nombres de los personajes. Como hablante de idioma español, no me gusta el sonido del nombre Chala. A mí por lo menos no me suena muy agradable que la mujer, el personaje femenino de la historia se llame Chala. Pero bueno, obviamente son turcos y usan sus nombres y los sonidos para ellos que sí están acostumbrados. Me imagino que la van a traducir, la van a doblar pronunciando la G, Chagla, porque ya he visto en otras series personajes femeninos con este nombre que la G la pronuncian. Pero nosotros si la vemos en turco no vamos a escuchar la G, así que son Doğan y Chagla. En este caso, como dijimos que ella es una abogada, ya se la ve muy aguerrida, una mujer empoderada, y la vemos ahí incluso peleando con un hombre, seguramente, o quizás es relacionado con un caso que ella está defendiendo a una mujer. El hecho es que se la ve una mujer fuerte, una mujer, creo que debe estar haciendo ya de una mujer de 30 años, que es más o menos la edad que ella tiene, por fin, porque ella siempre ha hecho papeles siempre de menor edad, ahora está siendo ya una mujer de su edad. También vemos el lado frágil de ella en su intimidad con su hermana, le voy a decir el nombre bien, que lo tengo aquí, su hermana Mahriun, a ver, perdón por la Mahinur, sí, Mahinur, su hermana mayor. Yo creía que era su hermana menor, que ella se hacía cargo de una hermana menor, pero no es una hermana mayor que evidentemente tiene problemas físicos y no sabemos si también cognitivos o algún otro tipo de problema. De ellas que se hace cargo, así que ella la parte más sensible se la ve en su ámbito familiar. Tenemos a Behram, que es el actor que interpretó a Kasim y Yali Chapkini, que hace como de Abby, justamente de su hermano mayor, pero no de sangre, sino que ella lo quiere como un hermano mayor. Así que posiblemente ella le diga a Abby, a Behram. Se ve una imagen ahí que me pareció muy interesante de Behram mirando a Mahinur, observándola de lejos y él con lágrimas en los ojos, por lo cual podemos suponer de que el amor quizás de él, el amor de su vida sea esta mujer que ahora se encuentra en este estado y no sabemos, no sé, ya vuelo mi imaginación si él no tuvo algo que ver con que ella esté en el estado en que está. Creo que obviamente Chala no sabe nada de esto. Behram se lo ve como un hombre, no sé si se dedica a negocios turbios, pero bueno, ya se lo ve armado, incluso la forma de vestir, ya se ve algo como que no sería un hombre muy legal, digamos. Y es él quien quiere que Chala se integre al entorno de los Hanjiolu como abogada.
No sé en qué ocasión de que ella va a poder ser abogada de ellos, pero se ve el tráiler que él quiere que ella participe y esté en el entorno de esta familia de la cual él es enemigo acérrimo, que tampoco sabemos los motivos. Aparentemente la logra convencer porque yo creo que la escena final donde ella entra como a un estudio o algo, me parece que ya ella entra a carácter de abogada a lo que es el entorno de la familia Angelou. Pero se ve que es Behram quien quiere que esto suceda. Con respecto al nombre Abby, yo había comentado en el video anterior que era un juego de palabras entre Abby, hermano mayor, y la sigla creí que sería el nombre de la compañía de la familia, pero no, la compañía de la familia se llama Angiolio Holdings y Abby significa esto: Aile Bir Imtihandir. Aile Bir Imtihandir. La familia es una prueba. Eso significa Aile Bir Imtihandir, la sigla ABI. Así que es un juego de palabras así entre hermano mayor y la familia es una prueba, que creo que es el eslogan o el lema de esta serie, que va a ser este tema de los conflictos familiares, los secretos y los sufrimientos relacionados con todo esto. Sobre la bendita historia de amor, si va a ser o no va a ser, yo creo que a mí me parece que dieron indicios que sí va a haber una historia de amor entre ellos. Mostraron miradas, no sé, incluso el reencuentro se los ve a los dos como sorprendidos, pero gratamente sorprendidos de volver a verse. Y a mí me encanta. Incluso creo que a él, el look de él hace como, él es un actor de 51 años, creo que lo quieren hacer ver como de un hombre de 40, 45 años y por su forma de vestir, su aspecto, incluso no tiene barba ni bigote como él ha usado en otras ocasiones, en otros papeles, así que yo creo que él puede hacer como de un hombre de 40, 45 años, yo creo que ella hace de una mujer de 30, no creo que en la novela, en la serie se diga las edades, pero quizás tenga una diferencia de 15, 10, 15 años y bueno, no sería tan terrible como los 20 que tanto hablan, que están predisponiendo tan mal a la gente con la serie por este tema. De todas formas, los que vemos series turcas de hace muchos años sabemos que son capaces de hacer historias de amor maravillosas sin que haya contacto físico entre los protagonistas. A los que vemos telenovelas de toda la vida de Latinoamérica, siempre fue un poco raro para nosotros ver esto, que no hubiera, a veces termina la serie, la novela, y no hay ni siquiera un beso al final en la boca de los protagonistas. Yo he visto series así que, pero de todas formas nos han encantado, nos venden un mundo romántico y muestran el amor de otra manera, o sea que yo calculo que esto va a suceder acá también. Que tanta controversia, yo creo que si no hay contacto físico entre los personajes y la historia de amor la cuentan desde otro lugar, no creo que la gente se ponga en contra. Lamentablemente creo que esto es así, porque yo creo que el impacto que tuvo Yali Chapkini, creo que en Latinoamérica y en otros lados, es que vimos una pareja más real que de otras series turcas, con contacto, no sé, el contacto físico hasta casual, no pasa por las escenas de amor es el contacto físico de ellos, de cariños, de besos en el cachete, hubo toda una forma de contar la historia de amor, de contacto físico, que creo que se acercó mucho más a los que somos, como somos en Latinoamérica. Y me parece que eso hizo también que fuera de gran impacto y que compráramos tanto esa historia. Pero fue totalmente fuera de lo común para cualquier otra serie turca. Obviamente creo que eso tuvo que ver con que ellos eran amigos de hace muchos años, los actores. Bueno, después parece que tuvieron una relación, pero de todas formas eran amigos. Y yo creo que esa confianza permitió que ellos tuvieran ese tipo de contactos físicos y que fuera tan cómodo de ver y tan, digo, tan fluido y que nadie le chocara. Fue muy lindo, pero bueno, volviendo a Abby, no creo que suceda eso, porque como dijimos, hay mucha mala predisposición para que la gente juzgue esta historia de amor. Así que si la hacen, calculo que va a ser una historia lavada en el sentido del contacto. No a nivel de profundidad, porque yo he visto series maravillosas, historias de amor maravillosas sin contacto, y son capaces de vendernos algo hermoso sin que exista esto. Em, con respecto a, bueno, ya dije, con respecto a ella, perdón,
A mí me parece maravilloso que la actriz Zafra esté haciendo este personaje y creo que sería, y es ideal que ella, el personaje, ella tenga un romance con el actor principal, que es lógico. eh, no tendría sentido que los dos tuvieran historias de amor paralelas, que corrieran por carriles distintos y la historia sea de conflictos familiares, no sé, cosas de violencia, de acción, de mafia, de lo que sea, y que no la historia de amor sea ella con otro y él con otra. No, no me parece que tenga sentido, no creo que hagan esto. Pero además, si ella la vincularan, si ella, el personaje de ella tuviera un romance con un personaje de la edad de ella, yo creo que para su vida privada sería terrorífico. Es una mujer que está en el foco por lo que se sigue hablando de su relación con su compañero, el actor Med Ramazan. Al día de hoy se sigue hablando muchísimo. Y así que me parece maravilloso que si ella tiene el personaje, una relación con el personaje de Kenan Misaolu, nadie va a vincularlos fuera del set, porque él es un actor que hace 10 años que está casado con una actriz, modelo y conductora muy famosa en Turquía, tiene 2 hijos, no hay escándalos en su vida amorosa, o sea que no hay forma que inventen un romance, creo yo, espero que no, entre los actores principales. Que no hubiera sido el caso si ella tuviera una historia de amor con un joven, un actor joven y soltero. Ahí hubiera sido o sería terrible, que ya hay 2 galanes conocidos que van a trabajar en esta serie y que no sé si van a intentar vincularla de alguna manera. Yo espero que el romance principal sea el de los actores principales y que para ella va a ser un alivio para que no la molesten más de lo que ya la molestan con su vida privada. Así que por el bien de Afra, que Chala tenga un romance con Doan y que sea y vaya por ahí la historia. Todos los que la apreciamos como actriz y creo que un poco nos encariñamos sin conocerla, que queremos el bien para ella, esperemos que esto siga así. Con respecto a un dato más, Bilal Oscan, el periodista, dijo que esta serie se estrena el jueves 1 de enero. Ya la productora anunció que va a estar un jueves la serie, o sea, eso está clarísimo. Lo que es el jueves 1 de enero lo dice este periodista, así que sería la semana que viene. Ya les comento que mi idea es hacer resúmenes en español de cada episodio, además de dejar mis comentarios, dar mi opinión sobre cada episodio, es hacer los resúmenes, pero voy a habilitar los subtítulos en diferentes idiomas también para que puedan ver. Y como les dije, para mí lo más importante es que me dejen sus comentarios, lo que opinan de la serie. Obviamente que si le dan me gusta, voy a estar muy agradecida. Me gusta o un like. Si se suscriben, doblemente agradecida. Pero lo que más me importa es que me dejen su opinión, que opinen sobre lo que yo opiné, si están de acuerdo o no están de acuerdo, qué les parece finalmente, si va a haber una historia de amor, si les gusta la idea o no les gusta la idea, si les gustan los personajes, si les gustan los actores que hemos visto, no sé, todo lo que quieran opinar de la serie antes de verla propiamente dicha, pero bueno, me gustaría que dejaran su opinión en los comentarios, así que muchas gracias por ver este video, nos vemos pronto, Görüşürüz.